Vale, Visual Studio aquí. Vale, principal. Vale, pues vámonos a mis proyectos. Y tengo yo aquí esto creado. Cualquier cosa que queráis, preguntármela, ¿eh? A ver, termino de capturar esta mierda. Vale. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Tengo por aquí esta. Que este me va a valer, pero tengo esta. ¿Dónde está? Fastify Boilerplate. Esta. Creo que este tengo conectado para Mongo, porque voy a usar Mongo. Es lo que he visto que mejor me viene. Vale. Y sí, esto lo tengo preparado para Mongo. Lo único que no sé si en alguno de estos, a ver, tengo que meterle también Fastify Rate Limit. Mira, aquí lo tengo. Vale, pues a ver, la idea es usar Fastify junto al Rate Limit este. Swagger UI sí que lo voy a usar porque, bueno, no hace falta, no hace falta, pero bueno, me mola. Typos también lo voy a usar. Connect también. NVH, sí, esto lo voy a usar todo realmente. Vale, pues vamos a usar esta template. Vale, esto lo vamos a llamar dar config API. Vale, y espérate un segundito. No lo necesitamos. Your profile. Your repositories. Y vamos a poner este. API por. Vale. Oh, se me apaga el móvil. Listo. A ver si se genera y ahora vamos a ir haciéndolo todo, ¿vale? Vale, ya le tendríamos aquí. En principio esto ya estaría más o menos funcionando incluso. Vale, y ahora vamos a ir a Obsidian. Vale, esto sería el data que tengo que limpiar. Esto es las traducciones. Estos son los tipos que me generé. Lo he generado directamente en base al JSON que tengo por ahí de la config. Vamos a elegir. Vamos a ir tenemos que ver los endpoints que necesitamos y los vamos a ir creando tal cual los vamos a ir a necesitar. Yo, por lo que he visto y lo que creo que voy a usar, van a ser 3 endpoints, ¿vale? Que tampoco nos vamos a complicar mucho la vida. Esta sería el listado de lo que tengo que ir limpiando. En principio, seguramente necesita algo más. Pero esto es más o menos lo que parecía. Creo que puedo ir limpiando. Ir borrando, ¿no? Para que no. Básicamente, estos son los datos. Hay que borrar de la config para que no se lo detecten otro. Lo pueda usar otro usuario. Así que, a ver. Tengo que también abrir. A ver. Postman, que no lo he abierto. Y Visual Studio Code. Bueno, voy a hacer un gclone ahora mismo. Usuario, 2, tab, edito, nuevo, abrir. Vale, git clone. Vale, he hecho un gclone de esto, ¿vale? No lo estoy mostrando porque me parece una tontería. Esto no hace falta que os lo explique. Ahora sí, ¿no? Vale, ahora ya sí que se ve Visual Studio. Vamos a meter aquí el terminal. Vale, es un NV ejemplo. Vale, MySQL no lo vamos a tener. Ahí va. Mongo sí que lo vamos a tener. Lo vamos a meter aquí. La secret, bueno, la secret no voy a usar. De modo. No voy a usar ninguna contraseña ni nada para nada. Esto va a ser público, todo, 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 todo. A ver. No.
Vale. A ver, tengo que borrar. Tengo que borrar de aquí. MySQL. Y esto ya está. Sí. PNPM. PNPM. Install. Que se vaya haciendo. Vale. Esto ya está. Vale. Vamos a ir empezando a ver qué point tenemos que añadir. Y que funcione todo. Esto es todo en safe. A ver, src. Types. Claro, los types los tengo que borrar. Swagger y routes. Está llegando los mensajes. Porque me sale ahora mismo esto. Ahora todo por saco. Vale, perdón. Eh, a ver. Tenemos aquí un Hello World. Vale. Vamos a crear una carpeta inicialmente. Que sería una carpeta que se llama config. Config. Luego, new file. Claro, no, espérate. Estoy haciendo en types. La madre que me parió. En rutas. Venga. Dani. Configs. Ahora sí. Creamos un index.ts. Index.ts. Bien, Dani, bien. Y el Postman que no se me abre. Es que necesito Postman. Y estoy haciendo la vez que intento que no sé qué estoy parado. Tenía que haberme conectado antes de haberme metido en streaming. Lo sé. A ver, abrir Postman. Es que lo necesito, si no. No, la mierda. Otra vez. Mierda, sí. Vale. Quito esto, quito esto, quito esto. Tengo aquí otra cosa que se llama no de pruebas. Me vale. En principio no hay nada raro, ¿no? A ver, esto sí que es raro. Lo elimino. Esto no es raro. Venga, vale. 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 Teniendo en cuenta ya, tendríamos que hacer 3 endpoints, por lo menos lo que yo considero que estaría bien, ¿no? Tendríamos el endpoint para meterle, para sacar el listado de las configuraciones. Ese listado que nos va a traer. Pues es bastante sencillo ese. Ese nos va a traer el nombre, descripción, descargas, likes, y luego también una pequeña lista de las behaviors o lo que esté activado, las partes que esté activada. ¿Vale? Con eso, ya en principio tenemos la gran parte, que diría yo, de lo que necesitamos en la página principal. Que en principio sí, es lo que más tiene. Y luego tendríamos otro endpoint para obtener solamente ese dato. Es solamente uno, no un array. Y luego tendríamos otro endpoint para descargar esa, esa API. Bueno, esa API, esa config. Así que vamos a ir haciéndolo. Y la verdad que no tiene que tener. No es para nada complicado. Ahora veréis que es bastante sencillo, sobre todo usando la template. Y lo vamos a hacer bastante. Yo creo que bastante rápido. Hoy se termina la API, vamos. No creo que me complique mucho la vida. Luego, a ver, en el index tendríamos esto aquí. Server, en principio, aquí no tendríamos que hacer nada.
Esto sí que no lo vamos a cargar. Básicamente porque por ahora no lo vamos a usar. Mongo le voy a quitar del NV para que no se inicie, porque todavía no lo vamos a usar. JWT, la verdad que le voy a poder quitar, le voy a quitar, ¿eh? Porque tampoco le necesito. No tengo ningún tipo de login con WT ni nada por el estilo. Ni voy a securizar nada en principio, ni nada ni nada, vamos, que no. Así que, ¿dónde está aquí el JWT? Aquí. Nos cargamos JWT, ¿vale? Y nos le cargamos también el endpoint de JWT. ¿Qué tenemos aquí más? Sale en amarillo aquí algo, pero no sé qué es. Ah, vale. 404, vale. Eh, Vale, teniendo esto en cuenta, vamos a ir haciendo el endpoint. ¿Cómo se hace un endpoint de esto? No tiene mucha complicación. Ya ahora lo veréis. Más, creo que tengo aquí, como tengo aquí creado este de clans, se va a entender fácil. Mira lo que hace. Básicamente, me voy a copiar este y lo vamos a pegar aquí. Sí que es verdad que le vamos a cambiar. ¿Por qué? Porque ya nos retornamos clan info. Tenemos que meternos en types y vamos a crearle un tipo nuevo que sería nuevo file config.ts. Es que, claro, que se llame config, a lo mejor config info. Mejor, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Copiamos esto de aquí, pegamos. Ahora, config info echema. Es un tipo objeto. Me voy a poner aquí espacios 2. Así que necesitamos un nombre, descripción. Es verdad, tenemos que meterle una ID, porque automáticamente nos va a meter una ID Mongo y necesitamos una ID nosotros. ¿Vale? Tenemos descripción, hemos dicho que vamos a tener likes. No, como lo llamábamos karma. Karma, que es tipo number. Aquí está. Tendríamos también download, que es tipo integer. Vale. Y hemos dicho que vamos a tener luego un array con diferentes, la vamos a llamar features. Y esto lo quitamos. Config info, ¿vale? Y tiene que ser tipo array, que creo que aquí también hay aquí tipo array y dentro type string. Ya está. Pues ya tendríamos definido el tipado de la config. El tipado cutre, ¿vale? El tipado sencillito. ¿Por qué? Porque luego tenemos este tipado. Esto va a ser más complejo, mucho más complejo. Además, por ejemplo, lo he hecho para que lo hiciese automáticamente a base del JSON y no va a valer, ¿vale? Pero más o menos, por ejemplo, esta interfaz sí que nos va a valer, a lo mejor. Y ahora veremos cómo lo vamos haciendo para que funcione bien y que nos genere mucho lío. Ah, y uso el de Sinclair Typebox porque es el recomendado para el Fastify y parece que va bastante bien. Dicho esto, ya nos podemos quitar este. Ya le quitamos. Ahora, import config info, ¿vale? Lo que no sé si... Ah, parece que me lo está pillando automáticamente. No sé yo, ¿eh? Hasta qué punto me lo está pillando. A ver. Que no sé si está configurado aquí todo. Y tsconfig. No, no estaba metido los... Vale, pues esto, mira, no nos vamos a complicar.
File, OpenRecent, darconfig. Ah, mierda, se está viendo aquí Obsidian. Solo. Vale, aquí. Ahora. tsconfig. Y vamos a añadirlo igual que aquí. Base URL, tal. Y aquí tenemos types. Es types. No recuerdo mal dónde se ponía también, que le puse el otro día. Lo puse el otro día, ahora no me acuerdo. Ah, pero era en byteconfig, nada. Esto ya lo pilla solo. En principio con esto ya valdría. Incluso sin esto funcionará. Vale. ¿Cómo le llamamos? Return. Bueno. Return the list of the config. Get configs. Get configs. Tag configs. Vale. ¿Qué tenemos? Page size. Page. El... Vamos a poner por ahora un share. Esto vamos a ponerlo también. Es que lo tengo que configurar todo este no lo configuro. Esto sería search. Vale. Y lo que necesitamos es el config info schema. Aquí. Vale. Luego, ahora vamos a ir viendo para retornar esto y que funcione todo correctamente, ¿vale? Inicialmente voy a hacer ahora una de pruebas. Entonces me voy a copiar esto. Hemos dicho que va a retornar array, entonces vamos a retornar esto. Y vamos a poner aquí que datos aleatorios, ¿vale? Esto no importa mucho. Config. Creo que pala. Esto va a ser una idea. Vamos, esto, ala, apañado. Descripción. Eh, para área. Karma. Vamos a poner 10. Download. Otro 100. Y features. Va a ser hemos dicho que es un array de strings. Spyadium module. Defense module. ¿Esto como sé yo? Vale. Ahora, aquí tendríamos esto. Vamos a ejecutarlo. En npm run dep. Vale. Uy, class. Ah, espérate, calla, lo tengo aquí ahí. No lo he borrado. Perdón. Vale, en principio ya estaría. Ya se ha limpiado todo, ya estaríamos en las rutas. Ahora vamos a poner Postman para que se vea. Capturar ventana. Postman. Vale, para que se vea Postman. Vamos a crear una nueva request. ¿La ruta qué es? ¿La ruta cuál es? Pues en mi caso es el localhost 8080. Localhost 8080 barra y la ruta que hemos metido, que en este caso es config. Config. Vamos a send y como veis ya tendríamos aquí el JSON, bueno, respuesta en formato JSON que hemos puesto. Si nosotros la ponemos aquí, vamos a mirar,
Voy a poner para que se vea la pantalla porque yo no estoy haciendo el tonto. Vale. Eh, Pongo que retorna varias. Pues lo vemos. Y retorna varias. Save. Este vamos a cambiarle el código. Y este vamos a cambiarle el código. Uy, va. Ahora mismo da un poco igual, ¿eh? Pero para la 1 y para la 2, para que veáis que salen bien. Esto lo va a actualizar en este momento. Y ahora hago la petición. Así se actualiza. Ya. Y me saca las 3. Como veis, primer endpoint hecho, a ver, inicialmente, ¿vale? También es verdad que no nos vamos a volver locos porque esto es un endpoint super ultra básico y no tenemos todavía ni conexión a Mongo ni nada, ¿vale? Pero bueno, ya es algo. Luego, que me he dado cuenta que aquí el rate limit le tenemos en máximo 100. Le voy a meter a 10. Quiero limitarle a que no haga muchas peticiones por minuto. Sé que a lo mejor es muy poco, 10 peticiones más al minuto, pero es cuestión de probarlo. La verdad es que es muy poco. A ver, son 3 endpoints. Tampoco hay que darle muchas vueltas. Vale. ¿Qué es lo que siguiente que necesitamos? Pues vamos a vernos, por ejemplo, era con ID, el único que no me acuerdo, así que voy a mirar aquí. Vale, es barra baja, me olvidaba. Es new folder, barra baja, config ID. Y aquí otro file index.ts. ¿Y aquí qué vamos a hacer? Pues prácticamente lo mismo que hemos hecho aquí. Copiamos, pegamos. En este caso ya no recorre, no devuelve un array, devuelve solo esto. Esto ya no es un array, es solamente uno. Y al ser solamente uno, taca, taca. Vale. Ahora, get config, get config, ¿vale? Return de config. Ya está, no voy a complicar mucho más. Query string. ¿Qué necesitamos? Query, nada, en principio. Vamos a ver aquí. Lo que hay que setearle son los params. Que me lo voy a copiar, no me voy a complicar mucho. Query, nada, como he dicho. Params es un. En este caso es config id. Ah, perdón, de verdad, no va con esto. Y tipo string. Vale, vamos a guardar. Quitamos esto por ahora. Vamos a guardar. El endpoint, como ves, no, aquí ni hay que cambiarle ni nada. Por ahora es el inicial. Vamos a hacer. Creo que no había que cambiarlo, no. Exactamente. Vale. Pues vamos a. Este le hemos llamado, ¿cómo le hemos llamado a este? GetConfig, ¿no? Si voy muy rápido y más, decímelo porque yo ahora mismo voy como una bestia, ¿no? Esto lo vamos a llamar rename darkconfig. Darkconfig. ¿Cómo lo saco de aquí? Ah, mierda, hay que crearlo aquí fuera, ¿verdad? Ah, bueno, da igual. Ahora lo sacaremos de otra forma. Vale, tendríamos que desconfig. Vamos a duplicarle. Getconfig. Vale, le he duplicado, pero claro, como no lo había guardado, como si no hubiese hecho nada. Vale. Vale, ahora pongo yo aquí cualquier cosa y me va a devolver solamente uno. Ah, vale, me devuelve un 404 porque no lo he puesto bien. Config ID. En principio está bien. Vamos a ver qué nos hace. Que por cierto, no sé si esto no lo he dicho, pero nosotros podemos ver directamente ahora el Swagger.
Así que vamos a ver. Bueno, sí, en este caso sí es Swagger, es directamente Swagger. La documentación, ¿vale? Para que me entendáis. Entonces, y así podemos ver también dónde se mapea. Control C. Vale. Me la ha pillado así. Porque no, ¿por qué? Porque no le he quitado. Aquí había que configurar una cosita. Lo he hecho mal. Y es que aquí en el autoload, no recuerdo mal. Eh, 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 Route params. Aquí está. Lo he añadido. Vale. Vamos a probar el endpoint. Ahora ya sí. Listo. Ahora actualizamos esto. Ahora ya se ha visto. Bastante sencillo, como veis. Y rápido. Vamos a tope, ¿eh? Vamos a cambiar el nombre. Car configs API. Ah, perdón. Es verdad, esto tiene que ser dar configs API. Vale. Podemos crear el repo aquí. ¿Dónde está? Aquí. Te voy a poner la misma descripción. Vale. URL. Y, y esto aquí. Ya que lo configuro por completo. Autor, pues soy yo igual. M24, Dani. Vale, esto estaría ya. Vale. Vamos ahora a ir a complicarlo un poquito más y volvernos un poquito más locos, porque obviamente esto es. Lo hemos hecho muy rápido, ¿no? Y nos faltan cositas, muchas cositas, porque nos falta hacer la llamada a Mongo, hacer que se suba a Mongo, que se baje, el parseo y demás. Ahora mismo lo que hemos hecho es el endpoint, que es, como veis, una tontería, es muy sencillo, ¿no? Venga, vamos a empezar con el config y podremos hacer una cosa aquí. Podríamos crear otra carpeta para, por ejemplo, subir el fichero y llamarle upload, por ejemplo, o usar un post, o poner directamente aquí el parámetro. En mi caso, no voy a complicarme mucho. Y en este caso, como es una config, aquí voy a crearle directamente, copio esto, pego aquí, meto aquí con load get the config file. Que config file, return the config file. ¿Qué hacemos aquí? Retornamos esto, tal, 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 tal. Esto ya no sería el schema este. Aquí ya tendríamos que crear otro nuevo. New file. Y aquí le vamos a llamar config file mismo. Este sí que va a ser un export más. Lo tengo aquí. Por ahora esto va a ser any. Solo que más o menos por ahora no. Any. Layer info no lo vamos a tener. Layer tag sí. Un resolver nada. Plugin infos any. Bueno, espérate, ¿cómo lo ha puesto? Sí, me puede valer. Custom config. ¿Custom config qué era? ¿Dónde lo ha metido? Custom config, ¿dónde está? Ah, vale. Esto luego lo tengo que ver. Tengo por ahí el fichero. Por ahora va a ser any. Config general any.
El coles también any. Bueno, coles no. Claro, esto no. Esto nada. Esto no vale. Misceláneos. Post settings, extra, group y pet. Vale. Vale, me voy a copiar los que me faltan. Plugin info. Esto se hace bastante fácil. Hay formateadores de JSON a tipos, ¿vale? No hay que darle muchas vueltas. Y vamos a buscar el que necesito, que es plugin info. Esto sí que va a ser un type. Bueno, es que realmente no sé por qué están todos como. Son todos types. Ahora mismo sí. Y esto lo vamos a llamar config file. Vale, tendríamos aquí. Vale. Me falta general. General, ¿dónde está general? Esto me lo voy a copiar. Ten en cuenta que si no, esto es una locura. Si no, hay ya un punto que hay que meterle el any en algún punto, por ejemplo. NP Infos me da absolutamente igual lo que venga. Yo no lo voy a tocar, ¿sabes? Realmente de loot no hay nada importante. Entonces, de loot va a ser todo any. Da igual lo que venga. El tipo que venga ahí da un poco igual. De pet también. Group también. Miscellaneous no. Post settings creo que tampoco. Extra también va a ser any. Collect también es any. Y general lo tengo que ver. A ver, vamos a ir buscando general. ¿Dónde está general? Config general. Current module, working. Vale, sí. General también es any. Miscellaneous es refresh, pause, source, cacha. Esto también es any. Sé que no es bueno usar any, pero es que en este caso no nos importa el dato. Lo podemos también poner un no. No, no, ningún problema. Y luego boss setting sí que lo tengo que poner. Boss settings sí, porque bot settings tiene bot QI y demás. Vamos a meterle como tipo. Y aquí tendríamos, creo que era bot QI, puede ser. A ver, el que tiene el idioma. Sí, bot QI. Esto sí me interesa. Realmente, aquí me vale any, me vale any, me vale any y me vale any. Luego, esto aquí, esto es any, es más, me lo voy a cargar. Esto es algo que me voy a cargar. Config level, en principio se va a quedar todo siempre con el mismo. Hago el on top, vale, taca, taca. Vale. Realmente todos son que pueden venir, o no. Vale. Puro, puro, puro. Es un poco coñazo porque esto lo podía haber añadido directamente, pero bueno. Tampoco voy a ser muy estricto con que sean estos tipados, así. Vale, vale. No me lo está formateando. Forma. Bueno, hijo, no me lo está formateando. Aquí, así. Vale, vale. Ahora aquí.
Lo que me va a descargar. Claro, es que este ya sí que es un problemón. Porque esto qué es, mira. Esto no sé si me lo va a dejar. No sé si me lo va a dejar pasar así. Puede ser que no. Nunca lo he probado, la verdad. Config info echema, no. El echema le tengo que crear. Ya lo que me esperaba, que claro. A ver si cuela. Ah, porque me va a meter lo de dentro, ¿no? Mm, claro, esto no sé cómo puedo pasar a tipo echema. Que no sé si funcionará. A ver, realmente eso es solamente para la documentación. Esto me va a tocar hacerlo, duplicarlo. Poco coñazo, la verdad. Poco coñazo. Poco bastante. Voy a negar. Porque aquí tengo que type.optional. Y ahora type.n. Coñazo. Lo tengo que hacer así en cada uno. ¡Qué coñazo, chaval! Ah, espérate, espérate. He quitado player tag y player tag los necesito para luego borrarlo. Player infos aquí. Porque si no, no me va a decir que aquí. Player infos está aquí. Es tipo N. No me gusta. Me la colocado así. Por el formateo que tiene esto. Que sí la verdad que queda bonito. Pero no me gusta. Y no sé por qué no me lo está formateando como yo quiero tampoco. Y yo soy muy quisquilloso. La mala de TypeScript es esto, los tipos. Pero por lo demás, vale. Además que si no quieres poner tipos, siempre está el any o el now. Un now. Redacta de como lo he dicho. Player infos. Que claro, no me va a dejar poner. Este tipo no sé ni cómo ponerle así. La verdad que para lo que estoy poniendo, porque es todo any. Es decir, cuando vea lo que viene es como, pues vale. Para la documentación poco sirve, no te voy a negar. Esto lo viese en alguno de mis compañeros y dirían, Dani, ¿qué es esto? Yo diré, ¿qué? Optional. No cuela, ¿no? Y type of. No cuela.
¿Para qué la web? Para subir configuraciones del bot del Dartbot. Va a ser una página sencillita. Muy sencillita. Que bueno, se me ocurrió el otro día y dije, bueno, ¿por qué no hacerlo? Y así tengo algo para hacer streaming. Así me entretengo un rato. Vale. Y claramente me está mandando a la mierda por lo que me lo estoy devolviendo, ¿no? Pero esta vez vamos a hacer un return. Y a ver, deja de compartir un segundo. Voy a poner Visual Studio solo. Y voy a poner, ¿dónde tengo yo aquí la config de pruebas? Aquí la tengo. Control. Uy, que la lío. Copiar y pegar. Dios, enorme. A lo mejor tendría que haber borrado algunos datos, sí. Vale, espérate, voy a hacer una cosa. Se me va a liar. Eh, config example. Example.ts. Lo voy a llamar así. Red es por default. Lo voy a borrar. Madre mía. Ostras. Temple config. Vale. Ahora tendríamos example config. Ahora return. Ahora ya está. Vale. Ah, espérate, esto es download. Barra download. Vale. ¿Y esto cómo lo llamo? Llamo get config file. Vale. Duplicate. Que se vuelve loco. Vamos a hacer rename. Y tengo que meter aquí el download. ID is required. Config info. Ah, porque estoy retornando config schema. No. Tengo que retornar. Se llama igual, ¿verdad? Config file. Vale. Y ahora, sí, ¿no? Bueno, espérate, que se recargue. ¿Ya? Vale. Ven, tendríamos aquí la config. Vale. Segundito. Es súper sencillo. Si no sabes algo, me lo dices y ya está. No pasa nada. Yo te lo explico. Si para eso estoy aquí ahora mismo. Mi idea, si yo programo en streaming solamente pues, para que la gente vaya viendo las cositas y vaya viendo cómo se hace. Pero como ve, al final, a ver, esto realmente es fácil ahora mismo, ¿vale? Ahora mismo lo que estoy haciendo es sencillito, no hay.
No hay gran cosa. Ahora lo que vamos a hacer es que, antes de hacer la petición y tal, voy a hacer que limpie lo que es la configuración. ¿Por qué? Porque tenemos algunos datos, a ver si los muestro. Hay algunos datos en las configuraciones, como que las tengo aquí, estuve dándome una vuelta para ver que había que ir limpiando, que obviamente no podemos ponerla para todo el mundo. Por ejemplo, player info, un resolver que no sé ni lo siquiera lo que es. Se puede ir limpiando, ¿eh? Lo que vamos a ir es viendo estos datos, que los tenemos por aquí, y los vamos a ir borrando para básicamente que nunca pueda llegar el usuario a verlo de otro usuario. Es decir, yo no quiero, yo me subo mis datos de mi config, no quiero que otra persona vea la ID de mi config. Y no me voy a poner yo a mano quitándolo. Por ejemplo, también tenemos el webhook de mi plugin, los IDs de Hangar, eh, o aquí más IDs, otros IDs, las API key de IFTT en este caso, y dónde están los ficheros, todo lo que más o menos se pueda considerar como peligroso, lo voy a borrar. En principio es esto que tenemos aquí. Luego tendríamos información que a lo mejor no es necesaria, información que, por así decirlo, nunca vamos a necesitar, como ejemplo la info del el Skylab. Yo no necesito esa información de otro usuario. Además, con que se encienda, la va a borrar. Eso inicialmente. ¿Vale? Y luego tendríamos aquí más información. Esto sería la información de los módulos que se necesitan y la información global, que tampoco se necesita. Por ejemplo, limpiar los módulos que no se van a usar y que no se están usando, no necesitamos esa configuración. De los módulos que ya están anticuados, que están aquí, tampoco lo necesitamos. La configuración del custom background no la necesitamos. ¿Por qué? Porque no sabemos cuál es. Tampoco necesitamos saber la posición de la pantalla. ¿Por qué? Porque la posición de la pantalla del usuario que subió la config no va a ser la misma de la que tengamos nosotros. Y las locales siempre las vamos a poner en inglés. Como veis, tenemos aquí bastantes cosas. He ido apuntando. Lo apunté ahí arriba ayer un momento. Y bueno, aquí tendríamos la URL para pasar de JSON a TypeScript, que es la que he usado para generar este tipado. Así que vamos a empezar a hacer lo que yo voy a llamar, por ejemplo, el config cleaner. Me parece bien, config cleaner. En este caso le voy a llamar aquí, le voy a crear aquí una carpeta config cleaner.ts. Export. Bueno, primero const clean config. Export. Vale, clean config. ¿Esto qué va a ser? Esto va a ser, aquí nos va a llegar la config, que va a ser de tipo, aquí lo tendríamos, config file, ¿vale? Para retornar otro config file y listo. Y aquí vamos a retornar por ahora una red vacía. Me parece bien. Vamos a ponerle tipo, vale. ¿Qué vamos a hacer primero? Vamos a poner clan coffee aquí y vamos a usar esta función para directamente hacer aquí un return de esto. Clan config no me lo está pillando todavía. Ah, porque no está guardado. ¿Me lo pilla ya? Mejor todavía no. Vale, espérate, vamos a escribirlo de nuevo. Vale, pues la importo, no pasa nada. Import from arroba utils config. Listo. Vale. La config que tengo aquí de pruebas
En principio, tiene ya. No tiene ningún dato que no se pueda limpiar. Creo que. A ver, tengo puesto por aquí algo puedo borrar. No, ya la tengo yo limpia, en cierta manera. Pero bueno, vamos a ir borrando cosas y vamos a ir limpiando. Lo primero que voy a hacer es limpiar lo más básico y lo principal de cada ítem, que es básicamente limpiar esto. Es decir, nos tendríamos que meter en plugin infos y recorrer todas las keys que hay e ir viendo si tiene enable features. Si tiene, lo vamos a añadir a un listado. Si no tiene, directamente esta la borramos y listo. Esto, a ver, esto en teoría, luego hay una fichero donde hay una configuración de esto. Bueno, espérate, alguno que tenga configuración. De los míos sé cuál tiene configuración. Este tiene. En teoría, si ahora busco por esta key, aquí tendríamos la key. Vale. Vamos a ir haciendo, vamos a llamarlo es por cons clean disabled creatures. Es lo mismo, ¿vale? Esto ya directamente vamos a hacer aquí, taca, taca. Y vamos, ¿qué vamos a hacer aquí? Primero, vamos a buscarnos. ¿Dónde lo hemos encontrado esto? ¿En dónde está? Consus config. No, custom config no era. Plugin infos, plugin infos, vale. Vamos a sacar los datos de plugin infos, ¿vale? Cons, plugin, plugin info. Esto sería config. Plugins info. Plugin info, aquí es que estamos viendo que es un objeto. Vale. Vale. Ahora, esto vamos a, espérate, vamos a actualizarlo. Esto sí que es verdad que lo vamos a ir actualizando poquito a poco. Y vamos a ver. Plugin info es un object. Bueno, le vamos a dejar como any por ahora. Vale, ¿qué vamos a hacer aquí? Pues básicamente. Bueno, perdón. Vamos a hacer esto así. Si no tiene, retornamos ya directamente config. ¿Para qué vamos a estar haciendo aquí nada si no tiene, ¿no? Luego también. Si config.plugin info of no es un objeto, y ahora lo vamos a probar, que en teoría esto debería decir que esto es un objeto. Es que hay muchos datos. Pero es que, bueno, vamos a hacerlo aquí directamente. Object IPO. IP of. Pues soy yo también. IP of. Y ahora. Es un objeto, vale. Y lo pone así. Que no me acordaba yo exactamente cómo era. IP of equals. Es diferente de oyes. Vale. Con eso ya nos quitamos una gran parte, ¿no? Para que si no es un objeto, pues ya está. Ahora, vamos a hacer const case es igual a object, ¿ok? Plugin info, mira, lo dice. No sé qué tengo instalado yo, pero me dice más o menos las cosas. Creo que es algo de Visual Studio.
Es un... Ah, puede ser esto. Puede GPT. Creo que IntelliJ Code también hacía. Pero bueno, básicamente eso, JSK y tal. Vale. ¿Qué vamos a hacer eso? Eso ya estamos sacando esta parte. Estamos sacando esto. Vale. Por lo tanto, con esta parte ya tendríamos el tipo, esto, que, a ver, ¿dónde está aquí? Config file, plugin info, le estamos metiendo como que es un key, un string, y tenemos el tipo plugin info. Vale. Entonces aquí vamos a hacer como fichero, bueno, un array que va a ser const enabled creatures. Es igual a... Vale. ¿Qué vamos a hacer ahora aquí? Pues un case.forEach. Tal cual, es que tal cual. Mira, lo has hecho solo. Por cada key, pues mira, lo tenemos aquí. Esto va a ser, ¿cómo le hemos llamado al tipo este? Plugin info. Eh, plugin info value. Esto es un tipo, vamos a asegurarnos los tipados, ¿vale? ¿Vale? Y aquí vamos a hacer if plugin info value punto enable features. Ahora hacemos un enable features punto concat. Enable features es un array. Vale, espérate, pues lo vamos a recorrer. Un array de strings. Está puesto así, ¿no? Sí. Si entra aquí va a estar siempre. Vale, espérate. No quiere. Tiene sentido, pero bueno. No tiene sentido. ¿Y esto sí lo pasa? No. Concat. Espérate. Ahora no sé yo aquí. JS unir. Vale, lo que me llaman. Vale, listo. Eh... eh, Va así. Vale, listo. ¿Qué tenemos ahora? Pues básicamente teníamos que estamos uniendo todas las features en un mismo array, ¿vale? Y nada más, no hay mucho más. En este caso, lo que vamos a ir haciendo aparte es, ¿dónde está aquí? Tenemos que tener un config const config copy es igual a config. Así copiamos todo entero el fichero, ¿no? El que nos viene.
pero no va a ser exactamente el mismo, ¿vale? Vale. Aquí, ¿qué vamos a hacer ahora? A ver, tendríamos ahora mismo. Pero estamos recorriendo todas las keys de plugins info. Deberíamos, ¿crearías yo un plugin info nuevo? Pues a lo mejor sí, ¿no? Plugin info copy. A lo mejor aquí me está sobrando datos, pero más o menos va a ser así, sí. Vale. Tendríamos plugin info copy. Que, perdón, va a ser un array vacío. Va a ser un objeto vacío por ahora. Por ahora va a ser un array, un este vacío. ¿Que tiene features? ¿Que tiene features? Pues vamos a hacer lo siguiente. Key es igual a es igual a un array. Porque lo que, bueno, perdón, lo que tiene dentro no es un array. Lo que tiene dentro es un objeto. Estaríamos aquí. Lo que tiene dentro es un objeto con un array que se llama enable features, que es plugin info enable features. Vale. ¿Qué estamos haciendo esto? En principio limpiando. Y lo vamos a ver si limpia completamente, ¿vale? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Ya tendremos el keys for each. Ahora aquí, cuando ya está termine, en teoría ha recorrido ya todo el array y ya tendríamos realizado el plugin info copy. Entonces vamos a hacer aquí un player info, saca plugin infos es igual, no, perdón, config copy, player infos es igual a plugin info copy. Creo que esto se puede refactorizar, pero me he desconcentrado con la llamada de las narices y ahora no cogió el hilo, ¿vale? Suele pasar, no os preocupéis. Dicho esto, ya tendríamos un listado de... Bueno, ya tendríamos el limpiado lo que es plugins e infos. ¿Qué pasa? Que nosotros no solo queremos limpiar plugins e infos porque eso es lo de menos. Al fin y al cabo no necesitamos todos los... nos da igual un poquito todos esos datos. Lo que vamos a hacer ahora... vale. Vamos a ver cómo lo añade aquí. Aquí tendríamos plugin infos y esto ya lo tendríamos, como os digo, enable feature. Estarían vacías, sería un array vacío. Que si queremos para mantener el tipado, la verdad, y para así mantener el tipado, lo que podemos hacer es ponerle directamente enable features, perdón, disable feature es un array vacío. No nos genera ningún problema. Vale. De esta manera ya hemos limpiado, vale. Ya esto ya lo tendríamos. Ahora nos vamos a ir a donde tenemos el custom config. Este ya tiene más jaleo, ¿vale? Custom config que estamos hablando, que es un objeto también. Es un objeto, como veis, enorme, que tiene un montón de datos. Vamos a limpiarlo. Pues vamos a limpiar. Custom config. Vamos a meterle aquí como const custom config. Custom config.
es igual config punto config, ¿vale? Si esto no tiene datos, ya lo podríamos poner incluso aquí. If siempre hay que mirar más o menos a hacer una. Sobre todo en estas cosas que se van a subir ficheros y que no sabemos lo que viene en el fichero, un poquito más de programación defensiva. Y aquí ya podríamos retornar config. Porque puede ser que en algún momento no haya ninguna configuración. Creo que es imposible, pero por si acaso. Custom config, lo tendríamos ahora aquí. Y vamos a coger. Y como veis, tenemos también un montón de. Es un objeto con un montón de case. Vale, pues vamos a hacer lo mismo. Vamos a copiar aquí. Y esto que será custom config case. ¿Qué vamos a hacer ahora? Lo primero que vamos a hacer es un filter. Vamos a hacer un custom filter. Y diréis, ¿por qué filter? ¿Por qué un filter? ¿Por qué se va a hacer esto, no? Espérate, lo voy a cambiar. Esto lo voy a cambiar de nombre. Porque claro, bueno, se puede llamar key, no pasa nada. Vale. ¿Por qué un filter? Pues básicamente porque no queremos recorrer todas las custom configs que hay aquí. Solo queremos recorrer y solo vamos a necesitar las configs que tengamos en nuestro. Que tengamos habilitadas. Entonces vamos a poner. Vamos a poner que básicamente. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Enable features. Punto includes la key. De esta forma filtrará a solamente las keys que están metidas en Enable Feature. Como se llaman igual, pues si no está aquí, si no está metido en el listado de configuraciones, pues directamente le ignoramos. De esta forma, ya podemos hacer ahora aquí un for each. Y vamos a hacer un for each que se podría hacer un map. No es más, no hace falta ya que hagamos nada, con esto ya valdría. Ya con esto ya estaríamos limpiando lo que necesitábamos. Vale, entonces es verdad. Config. No necesitamos nada más. Necesitamos más. Porque esto nos va a devolver. Ah, no, perdón. Madre mía, casi la lío. Esto me está devolviendo un array. Y el array de las keys. Me está devolviendo lo que es. ¿Podría hacer un map? ¿Quién me puede hacer un map? Y esto va a ser custom config. Ok. Vale, ahora sí. Esto ya sé. En cualquier momento, por favor, pararme porque me estoy volviendo loco. Vale, en principio esto estaría. Vamos a hacer una prueba. A ver, inicialmente no sé cuántos datos tiene esto. 21.162. Vamos a duplicarlo y le vamos a hacer otra vez. ¿A cuánto se ha quedado? A 20.000. Bueno, vamos a ver qué has hecho. Safety, Flarinfos, Flystar Config. Vale, a ver, Flarinfos, ¿qué tenemos? Enable Features. Vale. Y aquí, mira, tendríamos que hacer, me acabo de dar cuenta de otra cosa. Si la key no está, básicamente deberíamos borrarla. Se me ha olvidado aquí. Esto es aquí. Y
de mayor que 0. Vale. A ver, actualiza. Vale. ¿Ya? Vale. Tendríamos avoid, preferred, safety, layer tag, custom config. Vale. Y plugin info. Tendríamos en este caso, ya en teoría no debería haber ninguno vacío. Por ejemplo, mira, este le tenemos duplicado. Por alguna razón. Vale, en este caso, como veis, ya tenemos muchísimas menos opciones. Y ya en principio no debería haber ninguno que esté habilitado. Por ejemplo, IFTT. Vamos a ver si existe aquí. ¿Está habilitado en alguno? Si no está habilitado, es un problema. Porque quiere decir que no lo ha hecho bien. Vale, por ejemplo, no lo ha hecho bien porque nos lo está devolviendo. A ver, es que me ha traído bastantes, ¿no? Me ha traído bastantes que no debería haber. Me está devolviendo bastantes que no debería. Vamos a ver por qué. Custom config. A ver, custom config. Plugin info es custom config case. Filtramos. Está ahí metido. Le metemos la key. Enable feature. Y key, vale. Config. Custom config key. Custom config key. El tema es no me lo está quitando. A ver por qué. No, como veis, se está metiendo todos. Este no ha hecho una limpieza. En este aspecto no ha hecho limpieza. Entonces no me gusta porque no está haciendo la limpieza. ¿Por qué no está haciendo limpieza? Ahora lo veremos. Config, config, custom config. Primero, a ver. En principio da igual porque es lo mismo. Punto map. Esto en principio no sé qué me debería dar. Esto me debería estar dando un objeto. Ah, espérate, esto me está dando. Vale. De primera me está dando un array. Cosa que no me vale. Me está dando un array de primeras. En principio. Cosa que no me vale para nada, vamos. Vale, vamos a hacer una cosa. Vamos a crear aquí un cons custom config lean esto. Y ahora vamos a hacer esto. Custom config cleaner. Ok. Es igual a custom config. Y ahora acá es igual a custom config cleaner. Y juraría que a lo mejor se está quedando aquí. ¿Por qué? Porque sois uno más y no he puesto esto. A ver. Ahora. Quitamos. Info, planeta. Custom config. En esta cosa. Esto ya sí me parece más normal, ¿no? Poder, Defense, Palladium, Sentinel, Plus. Mira, esto ya sí me parece más normal. Esto ya sí. Esto ya sí. Vale. Ya está. Esto ya sí.
Ah, espérate. Tienes razón. Eso ya se me cuadra. Y ahora ya estaríamos limpiando las features deshabilitadas. Ya nos quitaríamos una gran parte de información. Ahora vamos a ponerle, aquí tengo unas configuraciones yo, unnecessary global, unnecessary info global. Aquí está, all features, vale. Aquí qué vamos a hacer ahora, pues básicamente las que coincidan con esto o que contengan esto no van a usarse. Entonces, vamos a poner, vamos a crear un array aquí creado. Es por cons all features. All features. Estos son features que en principio yo he visto que no existen ya. Mira, por ejemplo, estas son mías de que me olvidé, cambié el módulo, le puse mal. Y son realmente de mis propias configuraciones, ¿vale? DM Discord. Vale. All filters. Ahora es por cons blacklist features. Ay, espérate, esto vamos a ponerle otra cosa también. Es por cons all módulos. ¿Por qué? Porque todavía hay módulos, como por ejemplo este que tiene aquí, que es el de Metol, que ya no existe. O tal. Ese. Blacklist. Blacklist que tenemos aquí. Todo lo de este chaval. Fíjate, esto va a ser ya blacklist es módulos. Y ya está. Apañado. Vale. Y diréis, ¿para qué es esto, Dani? ¿Para qué es? Eh, por- Ahora vamos a hacer una función aquí. Es por cons permit creature. Ok. String boolean. Vale. A ver qué cojones me dice. No sé qué última. Ahora, siempre me pongo en stream y empiezan a hablar y llamar un montón de cosas y no sé. Vale. Ahora, if all features punto include scale, directamente un return true. Return. Si está metido aquí, false. Ahora, if all módulos
punto find eh, encontramos uno que m punto, perdón, que key punto includes key includes m, encontramos uno, return false. Y lo mismo para blacklist modules. Y ahora aquí. Y aquí hacemos un for each. Hacemos mejor dicho. Ah, no, espérate, esto es. No, no, que la hemos liado. Porque estos son case. Estos son features. Entonces es. Espérate. Punto filter f. Esto lo vamos a separar porque queda muy feo así. Espérate, vamos a separarlo primero. Filter f es igual permit feature. Vale. Podríamos meter todo ahí dentro, pero no me queda mejor que es por separado. Queda un poquito más limpio. De todo modo, esto hay que pegar una limpieza muy seria, muy seria y durante bastante rato. Vale, en principio, posiblemente haya borrado aquí algo que antes había. Aunque no debería. El tema es que me permita, mira, me deja confis, así que, ya, por ejemplo, si yo digo ahora que Welly schedule está anticuado, que no debería haber configuración de él, vamos a ver, ya veréis como ahora ya no funciona. Uy, va, que lo hemos liado. Vale, joder, Dani. ¿Dónde estás? Aquí. Perdón por mi forma de hablar, pero bueno, es así. Ahora vais a ver. En teoría iría a la segunda y ya no está. Ya si vamos quitando todas las keys. Como veis, ya no le tendríamos. Ya ese dato no le tendríamos, ¿vale? Otra cosa que hay que quitar es este. Este, la config, no es necesario. Le vamos a llamar export cons unnecessary creature y creature y pues sí, tal cual. Ya está. Y ahora es aquí. A ver, que lo podemos meter todo en una misma si queremos, sí, pero es necesario, la verdad. Tampoco me molesta.
Vale, ya tendríamos limpio una gran parte, ¿eh? Parece que no, pero ya no habríamos quitado una gran parte. Ahora hay que ir limpiando case de las diferentes los diferentes config. Que ahora esta tiene miga también. Así que vamos allá. Vamos a hacer otra aquí. Es por cons lean leac o from from features. Eh, si no entiendes algo, tú pregunta. Sí, total. Esto le revuelve un Nine porque no puedo explicar lo que devuelve. Saludos. Vale. A ver, primero, vamos a... esto sería cons creature copy. Y retornamos creature copy. Vale. ¿Qué vamos a hacer aquí? Tenemos que ir borrando cosas. ¿Qué pasa? Que aquí, por ejemplo, si nos vamos a el Skylab, por ejemplo, mira lo que tendríamos. Es jodidísimo, ¿no? Es jodidísimo saber lo que hay que borrar y lo que no. Muy jodido. Tendríamos que sumar la key más esto. Y si eso es igual al valor, coger y cargárnoslo. Estoy haciendo una API cutre. Ya yo que iba a tardar menos, pero estoy tardando bastante en limpiar, en hacer limpieza. A ver, vamos a seguir con la limpieza. Oigo. Vamos a poner directamente. Sé qué hacer, sé qué hacer. Aunque parezca que no, sé qué hacer. Vale. Const case es igual object o case. Vale, lo primero que vamos a hacer también es aquí. Si no es tipo object, pues básicamente que lo devuelva tal cual. No nos vamos a complicar la vida, vale. ¿Qué tenemos aquí? Bueno, es que puede ser un momento que puede ser array, ¿no? No, tiene que ser tipo object. Todo lo que actualmente nos interesa es object. No hay nada, creo, que sea. Que sea. Vale. Esto sea. A ver. ¿Qué vamos a pasarle aquí? Any y key. Que no le vamos a llamar key, o sí. Sí, venga, vamos a llamarle feature key. Feature key. Ahora lo entenderéis. Esto va a ser. Se va a permitir que sea tal cual. Vale. Tendríamos las keys. Ahora sería un cage.forEach. Ahí me gusta mucho el for each. Y feature copy, vamos a dejarlo así. For each. Ok, ok, perdón.
Taca, taca. Vale. Vale, ¿y ahora qué vamos a hacer aquí? Básicamente, feature copy. Ok. Perdón. Y esto es feature copy key es igual a feature key. Y diréis, ¿esto para qué? Porque ahora viene lo gracioso. Aquí hay un listado de spot con leak features traffic tour. Sí. Y bueno, perdón. Y esto no puede ser indefinido, que me estoy dando cuenta. Esto no puede ser indefinido. Es más, esto debería ser al revés. Ya está. Vale. Vale. Ahora sí, ¿no? Vale. Lack features. No, no sé cómo llamarlo. Lack info. Lack info from features. Y vamos añadiendo todo lo que tengo en el listado este. Uno por uno. Y ya lo podría haber hecho mejor, la verdad. Pues en serio, Daniel, ¿lo has hecho así? Pues te vale, tío. Yo no sé por qué lo copié así. Es decir, me ocurre hacer un listado y lo hice de la peor forma posible. Así hasta 4. Profile de 1, 2, 3 y 4. Vale. Vamos allá. Acá. Ya dirás, ¿y esto qué hacemos? ¿Y por qué estoy haciendo esto? Vale. El tema es que vamos a ir recorriendo la key que nos venga, la vamos a concatenar con el campo. Si esa key y ese campo usa el programa que usa es Visual Studio Code, sí. Lo que vamos a hacer es, si la key junto al campo concuerda con el valor, pues vamos a coger y vamos a limpiarlo. Vamos, básicamente no lo vamos a añadir. Y Dani, pero en este caso te estás cargando las de primer nivel. Pero vamos a hacer una llamada recursiva de forma de que que limpie todas. Si es tipo objeto, va a ser llamada recursiva. En principio debería funcionar bien si mi cabeza va bien. Hay veces que no va bien. Esto es el único problema que puede haber aquí es cuando cambian algún desarrollador, cambia la key. ¿Vale? Que coja y cambia la key. O cambia el nombre y empieza a meter otra aquí que no debe ser, que debe estar como protegida.
Pero bueno, por lo demás, no debería de pesar tampoco tanto. Nada. Gracias por el follow. Se me bloquea. Ahora que tengo aquí metido esto. Hi. Thank you for the follow. Vamos a borrar esto. Sigamos borrando, ¿vale? Es un poco coñazo tener que hacer esto. No lo voy a negar. Coñazo. Pero hay que hacerlo porque si no, el usuario tendrá una función que no puede ver, que no debería ver. What is your project about? I am doing one web page with Vue, TypeScript, and Tailwind. And that page is for upload some config for one program, yeah. And this is the API. The web page is for all the people able to plug her config and share that config with the other people. Vale. Ah, vale, esto es lo mismo. Lo que cambia es la key. Y bueno, this is the API with Fastify. And now I am cleaning all the better. Now I am parsing all the data but I don't want in the database. Unnecessary info. Vale. Vale, esto lo tendríamos ya. Ahora export cons unnecessary info from creature. Vale. Vale. Siguiente. Tendríamos que quitar esto. Ah, pero este es. Vale, este no. Este sí. Ese ya lo hemos quitado entero. Era ese era un. Lo diré. Un plugin entero. El dispatch. De pica, pica. Na, 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 na. Como veis, esto es muy de rellenar, que no es nada complicado. Pero bueno, es realmente lo peor. Porque no estás mejorando nada y un poco coñazo. Pero bueno, al fin y al cabo es algo que hay que hacer. Y siempre hay un proyecto donde te toca hacer algo de este estilo. No hay. No todo va a ser bonito. Es algo normal. What? This. This is Obsidian. It's similar, yeah, it's similar to Notion. It's like Notion. But for me, I prefer this because I don't know. Not you able to have the option for upload the info to GitHub or something like that? Because I have a plugin here and all my info is uploaded to GitHub. Vale, y esto parece ser que es lo mismo.
Lo bueno de esto es que esto me lo voy a copiar entero y lo voy a pegar luego en la web, porque la web también va a hacer el filtrado, por si acaso. Ambos van a hacer el filtrado. Esto, por ejemplo, si hubiese sido monorepo el servidor, pues sería mucho más fácil. Porque compartirían esta parte. Vale. Ahora vamos a hacer lo que hemos dicho aquí. Básicamente es if vale, cons full key es igual a creature key punto key. Y ahora aquí if lack info fit includes full key o info feature. Acá. A ver, realmente ahora estamos hablando por cada feature, accediendo y vale. Esto sería continue. Un break. Pues un return. Ya está. Vale. Antes de aquí tendríamos que ver, tendríamos que hacer otra cosa. Y es if feature key. Perdón, if type of feature key equals object. Hacemos lo siguiente. Hacemos un return y le pasamos a full key con creature key. Vale. Así lo hacemos de manera recursiva, ¿vale? Y ahora vamos a hacer aquí esto. Esto sería esto. Vale. En principio debería valer. No lo sé si actualmente tendríamos algo aquí que pudiese ser peligroso. Mira, el Sentinel. Tenemos Master ID, ¿vale? En teoría, este valor no debería venir ahora. Y si no, algo he hecho mal. No viene. Yo, cuando me salen así las cosas de primeras, te da una alegría, te da un ego. No lo sabéis bien. Todos los programadores yo creo que lo sabemos, el ego que nos da. El sacar esto así, de igual. ¡Pum! Vale. Pues teniendo eso en cuenta, ya tendríamos quitado también otra parte, que es la información de los módulos innecesarios. Esto también lo tendríamos quitado, eso lo tendríamos quitado. Ahora nos faltaría quitar esta parte y el AskInfo global. Vale. Esta realmente bastante fácil.
Esta es bastante sencilla. Porque básicamente vamos a hacer aquí un coffee copy. Coffee copy. Punto. Perdón, punto no. Player info es igual a definir. Algo indefinido está eliminado. Un resolved. En principio ni se manda. Llama, podría probarlo a ver, vamos a probarlo. Esto no tiene player info, ¿no? Ah, sí, tiene aquí un array. Bueno, tiene un objeto vacío. Y doy aquí al play. Es player info, ya ni viene. Debería venir y no viene. No viene. Vale. Otra cosa que nos vamos a cargar es. Que me pierdo. Aquí. Otra cosa que nos vamos a cargar en el cleaner es. Está dentro de. ¿Dónde estaba? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí. Plugin info. Vale, esto nada. Vale, sí. Post settings, vale. Post settings. Hot GUI. Main window. Creo que esto en principio funciona. Así va a funcionar. Me funciona también así. Nos quitamos ya un problemón. SI Open Expression My no Property Access. Yo no sé si era así. Es que, a ver. Vale, espérate. Vale. Esto mismo para config window. Y esto mismo para custom background imagen. Y me falta uno más, que es el idioma. Que sería voice settings. Vale. Bien. En principio, así tendríamos ya todo el parseo por completo. Eso vamos a ver ahora mismo. GUI, la local en. Tendríamos esto. Vamos a ver si lo limpia. Como veis, lo ha limpiado. Yo ahora mismo si pongo locales es, que la local, o sea, de es,
si se inicia el servidor. Se inicia. ¿Dónde está? Joder, ¿dónde estaba eso? Era aquí, ¿no? Era GoTGUI. Es, vale. Ya está, cambiado también. Vale, tendríamos ya la limpieza hecha. Vale, este sería el get. Retornamos retornamos la config y nos faltará, ahora tenemos que meterle un put. El put es más sencillo. Bueno, no es tan sencillo, la verdad. Me toca recordar porque el repli de que era sin nada, ¿qué era? ¿Cómo era? Lo tengo por aquí. Un repli, un 201, por ejemplo, cuando... Bueno, no tengo que retornar un 201. Debería retornar la key. Vale, nada, no he dicho nada. Porque tengo que retornar config info. Tengo que retornar config info. Vamos a poner esto, por ejemplo. Tenemos que retornar config info para darle información de lo que se ha subido, vale. 201. Eh, load config file. Vale, esto va a ser un sí. Y esto, perdón, esto me lo llevo aquí. No lo tengo que hacer aquí. Este put no va aquí. Este put va. Vale, va aquí. Vale. Y ahora, params, nada. Y sí que es body. ¿Dónde tengo yo una configuración del body? Lo tengo. ¿Dónde lo tengo? Recipes. Lo tengo puesto en un array, en serio. Query string, type object. No tengo nada aquí de body. Eh, Por acá que sí. Vamos a buscarlo. Ah, sé dónde lo tengo. No lo puedo mostrar. Sé dónde lo tengo. Bonito. No. A las 9 paro, ¿eh? Con lo que queremos. ¿Dónde tendríamos esto? Battle. Que tengo un montón de APIs hechas con esto. Aquí está. Vale, vale. Básicamente es.
Sería un 400. Si no tienen body, es 400. Y tengo por aquí. Ah, ¿dónde está? Check Discord. Ah, pero este es el params. A ver, espérate. En alguno creo que tengo creado el tipo. Y claro. A ver, este tiene tipado. No tengo ningún tipado, en serio. Esto es un fallo grave. Fallo grave no tener tipado. Qué mal. No tengo tipado, ¿no? Juraría que yo creía que sí, pero no. Qué fallo. Y aquí. Aquí lo tengo. Este es Rueques. Este es Rueques. Antipes. Rueques. Ah, tengo aquí el query string. Vale, pero no el body. Vale. Bueno, lo tengo permitido aquí. Me vale. Que sería tipo object. Es un object property y un momento me ha asustado. Digo, ¿qué estoy mostrando yo? Tipes, properties. Tengo que mostrarle. ¿Qué mostramos? Name, description, property name description y config, que es tipo any. No sé si eso va a cuadrar. A ver. Mm, 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 mm. Config Factify Routed es por esta, creo. Y no es un put, sería un post. Y es porque config. Que config no sé qué tipo meterle. ¿Y oye, vale? O parece que vale. Vale. A ver, recargamos aquí. Vale, ya tendríamos Swagger. Tendríamos esto. Bueno, esto tendríamos que cambiar. Esto sería aquí. Ya me he dado cuenta ahora que voy a cambiarlo.
Filter by name. Name. Description. Ah, bueno, poner sort by name. Or creature. A ver. Plain name no. Sí. Que en vez de page size. ¿Eh? La config. La descripción. Ah, me tiene que devolver también el. Ah, no, el request body es name y description. Realmente no necesito más en principio, ¿no? ¿Qué necesitaríamos? ¿Qué necesitaría más? Principio nada más. Principio nada más. Vale. Lo que me estoy dando cuenta que aquí el config cleaner. Voy a hacer una cosa. Vamos a poner aquí una export get tablet capture. Esto va a devolver un string, una array strings. Y básicamente va a traer esto. Sí. No overloads. Info es posible. Ah, vale. Vale. Info copia, a mí me da igual. Mejor va porque esto está duplicado completamente. ¿Verdad? Está completamente duplicado. Pero es que es lo mismo. Y lo necesito, claro, lo necesitaba para esto también. Ah, tiene que ser así. Get enable features, vale. Eso va a quedar, vale. Vale, teniendo eso en cuenta, bueno, luego a lo mejor le puedo pegar una limpieza. A ver, teniendo eso en cuenta, tendríamos el put aquí. El put, ¿dónde estás? Pues aquí está. Vale. Primero, tendríamos el body. Bueno, esto, el config,
Podríamos hacer un parseo aquí lo tenemos. El NV este está vacío. El EJ, que por cierto, el NV este, el JWS que se borra. Vamos ya vale. 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 Lo diré. Tendríamos aquí. Le cerramos también. Vale. Vale, vamos a empezar a hacer los ajustes, ¿no? Primero, const name es igual a. Además, esto tiene que ser body properties. No sé qué pasará si no le mando nada. Una buena pregunta. Config es igual a body.config. Es que no tengo metido el body, ¿qué es? Lo tengo que meter aquí. Pues es que yo me acuerdo que esto lo hacía yo antes. Me sorprende que no estéis hecho. Que lo pilla como si fuese un query string. ¿Eh? Vas a meterlo aquí. Esto sería un last config. Upload. ¿Cómo lo estoy poniendo aquí? Para mantener el mismo. Ah, that. Upload config request. Y aquí está esto. Y esto es que esto es body. Body. Y aquí sería main, description y config. Esto me cuadra. Y aquí en el post, esto va metido en el post. Eso va metido aquí, así como una coma. Así. Y ahora sí, esto siempre está usado. Y esto va a ser as config cleaner a config file. Esto muy probablemente pueda explotar, ¿eh? Oh, sí, esto es muy probable que explote. Tampoco queremos mostrar nada al usuario de que por qué ha explotado. En principio no vamos a darle muchas vueltas. Vamos a ponerle un 500. ¡Pum! Ya, tal cual.
Vale, ahora config, config leanet, leanet es igual a line config, config. Vale. Esto ya lo tendríamos más o menos funcionando, ¿no? Más o menos. Vamos ahora. Vamos a crear otro tipo para el Mongo. Folder config.ts. Que básicamente esto. El Mongo es esto. Es por config DTO. Sí, vamos a ponerle como DTO. Es por conf. No, es por type. ID es string. Name es string. Creo que el ID de Mongo es un string. La descripción es un string. Karma es un integer. Number. Integer. Number. Y features es un array. Y aquí me falta otra cosa, que es config. Es que lo hemos creado aquí, ¿no? Que lo estamos usando así, config file. Y esto lo vamos a poner en mayúsculas. ¿Por qué he puesto el DTO? Why not? Todo lo que vaya con la base de datos lo voy a poner DTO. Ya está. Data transfer object. No sé si en principio así valdría. O... Pero bueno, me vale. Vale. Y ahora vamos a crear otro. Const data. Ah, la descripción puede ser nula. La descripción puede ser nula aquí. Y aquí. La descripción no la permitimos. Vale. Ya lo sé yo, que no te faltan cositas. No te preocupes tú. No, y la ID por ahora es... También puede ser nula. Porque inicialmente no la tenemos. A no ser que creamos un hash. Tengo que verlo. A lo mejor podemos meter un hash o algo que se genere al crearlo. Puede que quede más bonito. Esto es un string, pero bueno, por si acaso. Realmente está tipado por todos lados. No debería de tener fallos. Karma es 0.
porque siempre empieza cero. El download empieza en cero también. Features sería. ¿Dónde está? Get enable features. Data to load. Perdón. Coefficient. Y esto sería coefficient. Vale. Eso sería lo que subiríamos a Mongo, ¿vale? Y ahora, ¿qué retornamos aquí? Pues retornamos básicamente. Mira, voy a meter un hash, sí, voy a meter un hash. Voy a crear JS hash generator. ¿Hay cómo podríamos generar un hash exacto? Uf, tiene que ser algo súper sencillo. Y no quiero que sea muy largo. Uy, este lo he usado ya. A ver. La verdad que es que esto me da igual. Si es que la idea que me está generando la puedo generar aquí. Es que quiero que sea cortita. No creo que sea muy larga. Creo que tenía también aquí otra de estas. A ver cómo lo genero aquí. Recipes, el post. Ah, mira, le devuelvo el inserid. Vale, pues ya está. Voy a darme la vuelta. Realmente va a ser así. Que mira, es que lo tenemos aquí hecho ya. En vez de este ser la Oasis, sería. No me acuerdo cómo le llamo. Claro, creo que lo tengo por aquí. Como tengo todo publicado. El Dark Helper lo tiene.
¿Dónde lo tendría? Commands. Tensor. Ah, la llamo Dark. Bueno, se va a llamar Dark y config. Ya está. Más fácil imposible. Result, insert one tal y return. Devolverá un 201 que será literalmente esto. Mejor. Aim. Christian. Karma. Punto. Download. Punto. Fractures. Esto no va a estar. Y lo que sí que va a estar es una key. Que lo que lo he hecho en el otro lado. Me cago en todo. Request. Paran. Recibe token. Ah, esto es un. Hasta el post. Insert ID. Result. ID. Y lo vamos a llamar token. Aunque bueno, ¿cómo lo estamos llamando en todos lados? Config ID, ¿no? Config ID. En principio estaría. Esto vamos a ponerle opcional porque no siempre viene. Bueno, no siempre viene porque por ahora no lo estamos insertando siempre. En principio este sería el load. Y más o menos debería funcionar. Debería. Vamos a comentar esto. Vale. Y vamos a probarlo. Es un post de. Lo hemos llamado Blast Config File. Es un post de esto. Blast Config File es un post emotivo que pide por body JSON. ¿Qué nos pide? Pues lo que no hemos puesto aquí. Un name pruebas. De verdad que es como JSON. Entonces, description. Esto son pruebas. Y una config. Que es un objeto, que es una config. Una config directamente. Vamos a copiar esta.
La podemos minimizar para que ocupe menos espacio y que no nos volvamos locos. Y guardamos y vemos qué hace. Vale, a ver. ¿Dónde he metido yo el JW Secret aquí? Ah, espérate, ¿dónde he metido yo JW Secret en algún lado? Ah, vale. Es aquí. Me olvidado quitarlo aquí. Ahí. Lo tengo todo tipado. Y claro, como lo tengo todo tipado, si luego no falla algo, si falla algo a la mínima. Vale. Como veis, lo ha pillado bien. Lo ha metido en la descripción, el karma, download y features. Realmente esto ya está casi, ¿eh? Tendríamos aquí diferentes features que, bueno, esto ya lo podríamos en algún otro momento como parsear o algo para que no sea tan... Pero por ahora me cuadra porque así lo puedo filtrar luego por plugin o por la final. Es que, claro, esto a lo mejor no se llama así. Por ahora lo vamos a dejar así. Me gusta, me gusta. Es gracioso todo esto porque, claro, fijaros la cantidad de datos, la cantidad de cosas que estoy haciendo y todavía no subido ni un cómic. Ni uno solo. Va a ser gracioso. El readme. Bueno, aquí le vamos a poner. Cambiarlo ya. Vamos a cambiar esto. Por lo que queda, vamos a centrarnos en cambiar estas cosas. Mira. Config API. ¿Cómo era? Dark config. Dark config API. En el package tengo aquí. Vale. Esto lo quitamos ya. Esto también lo quitamos. Esto se queda y así. Vale. 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 Y me faltaría aquí Mongo también y demás. Esto lo vamos a poner así. Porque lo tenía puesto de la otra forma. Tengo que hacer el tipado de este también. Bueno, lo voy a ir haciendo también. No me genera ningún problema. Pero la idea ya no es config. ¿Cómo le llamamos? Config ID. No me está formateando, no sé por qué, no me lo está pillando bien.
Vale. Vamos a hacer el tipado de las peticiones. Le llamo Reques y le cambio el nombre. Vale. Se ha actualizado aquí, ¿no? Sí. Vale, vamos a empezar el tipado. Config info, ¿qué pedimos y que sea opcional? Export interface, get config, config request, y esto es un query params. Creo que se escribe así, ¿no? Aquí, ¿no? Query string. Query strings. Perdón, perdón. Y esto es un size que puede o no venir, no es obligatorio. Number. Realmente es como que lo estoy tipando demasiado, ¿eh? Es como sobra, pero mejor que sobre que falte, ¿no? Y aquí le vamos a poner, vale, pues sí. Se lo va a pasar siempre. Lo va a tipar. Vale, y ahora vamos a hacer este. Este que nos pide un parámetro que sea config ID, que es la misma. En vez de config. Y esto sí que es un params. Y es un config ID. Esto es un string. Es obligatorio, obviamente. No directamente ni entra. Que no. Aquí no hay tu tía. Básicamente porque va por ruta, así que si no lo hay, no. Y realmente le podemos poner como get, pero es que es la misma. Porque aquí no tenemos ningún parámetro adicional. Saca el fichero y ya está. Y no saca el fichero, saca un JSON con los datos del fichero, pero no es un fichero como tal. Vale, tipado añadido. Uf, estamos al límite ya de que la termine en el tiempo que me queda. Son las 8, y van a ser las 9. No he cenado. Es que no lo voy a poder testear. Lo voy a subir sin testear. Sin ni siquiera probarlo. Por poder puedo. Venga, va. Encima aquí ya tendríamos. Ah, no, pero esto no vale. ¿Dónde tengo yo esto? Esto está aquí. ¿Dónde lo puedo tener yo? En Dark Help. Dark Help lo tengo. Dark Help lo tengo. Dark Help lo tengo.
Y lo tengo aquí. Commands, Tensor. No está tipado, pero bueno, me vale. Aquí. Es una mezcla de ambos. Es una mezcla de este, porque no es fine one, es fine. Vale, es esto. La colección la tengo que añadir. Sería. Vale. Ahí que lo parió. Eh, config o gestión. Por aquí. Vale. El fine lo tengo que preparar yo. ¿Y qué queremos que nos devuelva? ID, name, description, karma, download y features. Eso inicialmente. Y esto lo vamos a poner, perdón. Esto me falta algo. Venga, data.map items y sería return. Sería esto. Claro, esto. Aquí tendríamos que config y es item.id, item.name. Esto ya sí que es un array de esto. Ya estoy sustituyendo yo. ¿Qué narices he hecho? Me he cargado. A partir de ahí. Vale.
Ah, es verdad que esto no es, esto devuelve un OJD. ¿Esto cómo era para quitarle el OJD? Lo tengo aquí. Ah, un toString, claro. A ver, y esto obviamente puede explotar en algún momento. Muy probable, además. Hay bastante probabilidad de que explote. No me lo está formateando y me mosqueo. Y como hay mucha probabilidad de que explote, si no recuerdo mal, tenía aquí el logger. Ole log. No, esto no es. Ah, es verdad que el propio sistema este tenía el log. No recuerdo mal. Con el console log logueaba él. Algo de ese estilo era. Ven a ver. Yo tengo aquí el logger, ¿no? Metido. Sí. Ah, pero este es otro. Sí, se loguea. Cada fallo en teoría que explota lo loguea. Es más, que no necesitaría ni esto. Pero bueno, mañana lo veremos. A ver, aquí me faltaría el offset. Queries. Tengo que usar los queries para hacer el fin correctamente. A ver cómo lo hago. Porque, claro, sé cómo hacerlo. No sabría cómo hacerlo aquí. En Mongo ahora mismo, no se me ocurre, la verdad. Tengo que mirarlo. Tengo que ver la documentación. Vale. Pues soy un 58. Voy a poner pues. Y aquí lo tendríamos. Ah, se ha subido el NV. ¿Por qué ha subido un NV falso? Nada más que un NV que no importa nada, ¿sabes? Porque ahí nada es lo mismo. Ahí está.